Hello, my name is David Hollenrake. I'm the Vice President of Marketing for Bayer Crop Science North America. I grew up on a grain farm in the Midwest in Illinois, where I developed a sincere passion for agriculture. In fact, growing up, I wanted to be a farmer. Well, that didn't come to fruition. I've been blessed to get to work in this amazing industry my entire life. Agriculture is called on to do amazing things, feeding a growing, hungry planet being certainly the most important. As you'll learn from Pablo later, we have some 900 million people going to bed hungry each and every day. On top of that, we will have upwards of 2.5 billion more mouths to feed by 2050, a lot of whom will have the propensity and the desire to eat a protein-enriched diet in the next 30 years. In order to accomplish the goal of feeding the world by 2050, we will have to improve our output by some 60 to 70%. No doubt, we have to push the innovation curve to enable such productivity gains. We will need to use all the modern tools available, including molecular breeding, biotechnology, digitalization, autonomous machines, and many more. We will likely even have the chance to use breakthrough technologies that have yet to be commercialized. Products from CRISPR-Cas, RNAi, and perhaps many more. You see, I believe we have the ability to achieve the goal of improving productivity and feeding the hungry world. However, I'm more concerned around our freedom to operate, as there are many folks that demonize what you and I do. Many of these people simply have a misunderstanding or a lack of knowledge around the safety profile of the amazing tools that are available. And with misunderstanding comes mistrust. Advocacy is about taking an active role in being an ambassador for agriculture and the modern practices necessary to meet the innovation imperative in front of us. It's about activating, engaging, and enabling all agriculturalists, including farmers, to be proud, positive voices for this industry that we know and love. Thank you for taking the time to be a part of this important discussion. My hope is that you become an active advocate and that you help engage many more. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Gallar. Yo estoy a cargo de la estrategia de trades para los cultivos de soja y algodón en la región de Norteamérica, trabajando en la empresa Bayer Crop Science con base en North Carolina, en Estados Unidos. Es un privilegio estar con ustedes acá y haber sido invitado como orador en este congreso por segundo año consecutivo y también por poder compartir con ustedes estos minutos de mi presentación con esta prestigiosa audiencia de profesionales en el agro. He tenido el privilegio de desarrollar mi carrera profesional en el mercado agropecuario, básicamente en Argentina, y también tuve la posibilidad de poder trabajar en países de Europa, en países de Sudamérica, y desde el año 2013 me he mudado a Estados Unidos y he continuado mi carrera en actividades de estrategia comercial. Yo les diría que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la industria, los profesionales del agro estamos en el buen camino. Las compañías proveedoras de tecnología están proveyendo de muy buenas tecnologías y avances e innovaciones en el agro, con el fin de poder aumentar los rendimientos en un concepto de sustentabilidad, en un concepto de menor gasto energético para producir más con menos. Creo que estamos en la buena senda, hay mucho por hacer todavía, pero vamos en el buen camino. Pero por otro lado, cuando vemos qué pasa en el mercado agropecuario, qué pasa a nivel de consumo, vemos una gran desconexión entre los consumidores y los productores. Y de eso va a referir mi presentación en el día de hoy. ¿Cómo podemos, desde el punto de vista holístico, en la cadena de valor agropecuaria, cómo podemos trabajar en forma coordinada, cómo podemos tener mejor comunicación y de esta manera poder establecer las nuevas tecnologías de una forma más consistente, más eficiente y más rápida con el fin de lograr mayores rendimientos? En el día de hoy me voy a referir a
a cuatro temas que son de suma importancia. El primer tema es acerca de los factores que van a reformular la agricultura en el mundo. Estamos hablando de factores sociales, de factores económicos, los cuales, sin lugar a dudas, vamos a tener un gran cambio. La agricultura del futuro va a ser muy distinta a la agricultura que tenemos hoy, de alguna manera afectada por estos nuevos factores económicos y sociales. Sería importante ser parte de estos y llevar a la agricultura de una forma más eficiente a la que tenemos hoy en día. Por supuesto, vamos a requerir de nuevos avances tecnológicos. Compañías como Bayer, cuya misión es desarrollar tecnologías en orden de poder incorporar nuevos productos, nuevos servicios y ayudar a un mayor rendimiento en una forma más sostenible. Son algunos de los ejemplos de lo que tenemos que hacer. Creo que la industria en general está trabajando muy bien en estos aspectos y bueno, básicamente ese es uno de los temas que vamos a tratar en los próximos slides. Además, me voy a referir a esta desconexión que podemos visualizar entre el consumo y las empresas de tecnología y las empresas productoras. Y esto está en relación con poder, de alguna manera, preservar nuestra licencia para operar. Hoy tenemos grandes tecnologías, grandes innovaciones para poder mejorar ese rendimiento que tanto buscamos de una forma sostenible, pero si no podemos tener una aprobación del consumo de los consumidores, obviamente vamos a encontrar muchas dificultades en el camino y esto es lo que debemos tratar en forma conjunta. Aquellos factores que van a modificar la agricultura. En primer lugar es el crecimiento de la población y la mejora económica. Hoy podemos visualizar que en el año 2030 vamos a tener 1,5 billones más de habitantes en el mundo, es decir, 1.500 millones de habitantes adicionales. En el 2050 esa cifra se eleva a 2,5 billones o 2.500 millones de más personas en el mundo, pero al mismo tiempo podemos decir que por cada minuto mueren 5 personas por falta de alimentación en la actualidad. Si combinamos la situación de necesidades actuales, de mayores alimentos, y las necesidades futuras a través de un mayor número de habitantes, más una mejora en la economía, realmente tenemos que cambiar, realmente tendríamos que tener una agricultura más efectiva, más eficiente y trabajar juntos en pos de lograr estos objetivos. También podemos hablar de la digitalización y automatización de tareas y mano de obra. La agricultura de precisión es un buen ejemplo de este tema, en donde la mayor eficiencia de la captura de información hace de alguna manera que las tomas de decisiones sean más efectivas, más rápidas, más certeras y más eficientes en pos de aumentar los rendimientos con un menor costo y una forma sostenible. Esto es muy importante y hay tecnologías como siembras de precisión, dosificaciones de insumos, sensores para predecir determinadas plagas, etcétera, son algunos de los ejemplos de los que estamos refiriéndonos. También es increíble y es una muy buena noticia la inversión en ciencias de la vida, como de empresas como Bayer, por ejemplo, en donde trabajamos con el mapeo de genomas, tanto en los humanos, en animales y en plantas, cómo este tipo de tecnologías pueden ayudar a un concepto más holístico y información o investigaciones en ciencias, por ejemplo, para descubrir determinados remedios o en la industria farmacéutica, se podrían aplicar también al desarrollo de las plantas. Este es el concepto de ciencias de la vida, es un concepto más amplio que solamente el concepto agrícola. Por otro lado, también es muy importante entender sobre dónde estamos parados, cuál es el tema de escasez de recursos con respecto a la agricultura. Solamente el 3% de la superficie mundial está destinada a la agricultura. Esto significa que hay
3,7 billones o 3.700 millones de acres destinados solamente a la agricultura y solamente podemos incorporar muy poca superficie a esta cifra. Básicamente hay regiones, quizás como Brasil y algunas regiones en África, en lo que en el futuro podríamos incorporar, pero realmente es muy limitante. Por otro lado, también podemos observar que hay aproximadamente 30 millones de acres que se van degradando año tras año por mal manejo o por mal utilización de las tecnologías o prácticas agronómicas, que esto también va a ir afectando en este concepto. Cuando sumamos la oferta desde ese punto de vista y visualizamos qué va a pasar en el futuro, también observamos, por ejemplo, que en países en desarrollo, en el año 2030 probablemente consuman un 70% más de carnes, más de proteínas, gracias a la mejora en los conceptos económicos. Es decir, por un lado, la demanda está muy firme y va a ser muy firme en los próximos 20, 30 años, pero por otro lado, la oferta tiene las restricciones físicas de poder incorporar más alimentos. El único camino es ser mucho más eficientes, producir mucho más con menos en la misma superficie o quizás en una menor superficie a la que estamos utilizando en el día de hoy. Y además, otro de los cambios importantes es acerca de los cambios de los valores sociales y comportamiento de los consumidores. Hoy los consumidores necesitan saber dónde se producen sus alimentos, necesitan tener transparencia, necesitan tener más información. Y hay buenos ejemplos en Estados Unidos, las grandes cadenas de supermercados, en donde proveen este tipo de información a sus clientes, o restaurantes que dicen, bueno, hoy las papas que están consumiendo fueron cosechados en el campo tal, en Idaho, en tal semana de agosto, por ejemplo. Ese tipo de conceptos es muy importante y marca una tendencia por parte de los consumidores que debemos entender muy bien y ayudarlos para generar la información que ellos necesitan. Bueno, haciendo frente a estos grandes factores que estamos visualizando, y uno de ellos es el tema de generar mayor innovación en ciencias de la vida. Ustedes saben que tanto los genes o el genoma de los seres humanos, de los animales, de las plantas, tienen muchas similitudes. Por lo tanto, las tecnologías que se aplican en base al análisis o el estudio del genoma se pueden aplicar, por ejemplo, en la industria farmacéutica, se podrían aplicar también para mejora de las plantas. Y esto es una ventaja que Bayer Crop Science tiene como una ventaja comparativa o competitiva versus los principales competidores. Somos prácticamente una de las pocas empresas que seguimos invirtiendo en ciencias de la vida y no solamente en agricultura. Esto ayudaría mucho al resultado final de mejores productos y tecnología. En orden de entender una dimensión de la investigación de nuestra compañía, podemos decir que en los últimos 3 años hemos invertido en CAPEX, en capital, aproximadamente 3,3 billones de dólares, es decir, 3.300 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones de dólares fueron alocados a la agricultura o a crop science. Por otro lado, cuando analizamos la inversión en R&D, en investigación y desarrollo, es de 3,5 billones anuales, es decir, 3.500 millones de dólares anuales, de los cuales más de 1 billón o 1.000 millones de dólares son destinados a crop science o al sector de agricultura. Esto nos ha permitido, de alguna manera, elevar y aumentar nuestra provisión de insumos, mejorando capacidades de producción, entre otras cosas, mejorando capacidades de investigación y, bueno, obviamente el resultado, por ejemplo, en Estados Unidos ha sido de lanzar en crop protection específicamente más de 20 productos en los últimos 10 años y tener una situación competitiva y mejorar la productividad a nivel de campo. Cuando visualizamos a los productores, y esto es muy interesante,
El productor de hoy es un productor con un perfil muy distinto a lo que supimos tener en 10 o 20 años atrás. Es un productor, yo les diría que con un perfil parecido al CEO de una compañía, un productor en donde entiende claramente cuáles son aquellas necesidades que tienen en el corto, mediano y largo plazo, en dónde se encuentran las posibilidades de apalancar su negocio, si es en expansión de tierras, si es en conceptos de asociación, si es invertir en maquinarias, etc. Son productores en donde buscan y maximizan la producción de sus cultivos, pero a su vez maximizan el retorno de la inversión de sus dólares. Son aquellos productores en donde de alguna manera su comportamiento con respecto a sus vecinos o al resto de sus colegas hoy es muy distinto. Hoy hay un carácter asociativo. Están buscando asociarse y colaborar no solamente en aspectos de la producción, sino también en aspectos de la comercialización. También participan activamente en asociaciones, participan en grupos de producción, con el fin de poder tener un mayor flujo de información. Esa información que les va a permitir un mejor conocimiento, les va a permitir de alguna manera aplicar tecnologías y mejorar sus aspectos productivos en una forma notable. Entonces, además, sus bases de datos. Son productores que tienen una información muy importante histórica de sus producciones, y esto les sirve o los prepara para el mundo que viene. El mundo que viene es un mundo más complejo, en donde hay complejidades en aspectos regulatorios, hay complejidades en las nuevas tecnologías, en donde se necesitan cuidados especiales. Bueno, productores con esos perfiles van a estar preparados para poder maximizar y utilizar las tecnologías con cuidados especiales, o que denominamos stewardship, o también para aquellas tecnologías que necesitan trazabilidad, que es sumamente importante. Es decir, no productores del antiguo perfil obviamente no estaban preparados, productores que estamos visualizando hoy están muy preparados para esto. Y obviamente si somos parte de esta comunidad y queremos ayudar, es sumamente importante estar a la altura de estos productores. También son aquellos productores en donde no esperan la tecnología, sino son parte de las nuevas tecnologías. Son aquellos productores que colaboran con las compañías de innovación para que juntos podamos desarrollar nuevas tecnologías y poder implementarlas de una forma mucho más eficiente. Es muy interesante este cambio en el perfil de productores, no solamente en Estados Unidos, sino también es el mismo concepto para el resto del mundo. Pero hablando de la investigación, hablando de la innovación, de los nuevos productos, también es importante entender qué pasa a nivel de aceptación social. Ha habido mucha discusión en distintos foros, en distintas organizaciones, y es claro que, digamos, el sector agrícola ha perdido de alguna manera su licencia para operar con los consumidores. Haciendo una mea culpa desde el punto de vista de la industria, yo también he sido parte de esto. En años anteriores nosotros pensábamos que la ciencia era todo, que aportar información concreta de ciencia iba a ser suficiente para que los consumidores aceptaran las nuevas tecnologías y se sintieran confortables con los nuevos procesos tecnológicos. Y la realidad es que no, necesitamos conectar la emoción, conectar y tener una comunicación mucho más efectiva en pos de luego, con esa mayor apertura a las innovaciones, poder ir al plano intelectual y poder explicar las nuevas tecnologías. Este es sumamente importante y es en donde estamos, donde tenemos que todos trabajar en forma conjunta para mejorar. Y quiero mostrarles qué pasa en números. Es decir, eso es muy importante. Cuando analizamos la percepción de los consumidores,
el 74% de los consumidores quieren consumir alimentos sin ningún tipo de pesticidas en su producción. Algo imposible de lograr. Pero eso es una percepción concreta como consecuencia de una falta de información. El 88% cree que las empresas de crop protection no son responsables y desconfían de ellos. Y el 66% piensa que la agricultura no es relevante en la economía global. Esto es muy, muy importante destacarlo. Hay países como en Estados Unidos que la agricultura representa en su Producto Bruto no más del 2% de su economía global, pero hay países como Argentina, el Producto Bruto está en el orden del 10%, Paraguay que está por encima del 20%. No importa la participación de la agricultura en la economía global, lo importante es entender que la agricultura es una parte sumamente estratégica para lo que viene en cualquier país del mundo y a nivel global. Y bueno, y eso es parte de este proceso de comunicación en forma más efectiva. Pero los números son importantes y hay que entender qué pasa en las mentes y en las cabezas de los consumidores. Y quizás no hay, lo importante hoy es invertir mucho más tiempo, mucho más energía y recursos en entender a los consumidores, algo que no estábamos habituados desde el punto de vista de la provisión de tecnologías. Y acá tenemos un ejemplo en donde podemos visualizar qué pasa con una muestra de consumidores en Estados Unidos. I would assume that we're better off today, but I don't know. I personally think we are, just the way that technology is going these days. I think it's more efficient. But I guess we have more food than in my time. I would say we're not better off today. I think in some ways we are, in some ways we aren't. I think food is in general undervalued. Especially if it's genetically engineered or if they use chemicals. And everybody wants to go back to the old days where foods are coming from the earth and not chemical. Do I worry about chemicals? Yes, I do. Yes, I worry. Do I worry? I'm going to say no. I haven't really thought about it before. However, when I do think about it, it does worry me. But I think it's reality, so I try not to think about it too much. I worry about pesticides all of the time. He thinks about it all the time, though. I try to eat organic as much as I can. I do worry about the pervasiveness of what we're using. And their toxic nature. And if it's killing bugs and weeds, then it's probably also not good for me. I think it's good in some cases. It just depends. Different countries, different needs. So you do need to get rid of, the bad bugs and the weeds. On one hand, it helps to preserve the food and keep the bugs away. There are some things that are not good, though. I'm sure there are safer alternatives to the old pesticides that have been used in the past. Sometimes chemicals should be used because the production is altered tremendously. As far as I'm concerned, it's a good thing. Ustedes pudieron observar y escuchar los comentarios de distintas personas en una muestra en Estados Unidos acerca de las tecnologías, acerca de la percepción de la producción de alimentos, etc. Es interesante, hay una diversidad de opiniones que seguramente no coinciden con la realidad, pero bueno, eso es parte del desafío que tenemos y la oportunidad de poder mejorar sensiblemente esta percepción. Me gustaría, seguir trabajando en esto y seguir comentándoles algunos aspectos, pero básicamente comentarles algunos desafíos que en términos generales tenemos desde el punto de vista de los consumidores. No hay dudas que hay tres elementos en donde la sociedad hoy habla muchísimo y en donde quizás algunos con información, otros sin la información necesaria, pero son temas sumamente importantes. Uno es básicamente el uso de los combustibles fósiles. Creo que está en boca de todos. También el uso de pesticidas y el uso del agua. Entonces, básicamente es importante, entre todos, poder organizar, esta comunicación en forma más efectiva y ayudar a que haya un mejor entendimiento o un entendimiento mayor de estos tipos de situaciones. También hay una mayor preocupación por efectos potenciales de la salud.
Muchísima gente se pregunta, bueno, ¿puedo consumir productos con biotecnología? ¿Me va a afectar a mi salud? ¿Qué pasa si consumo tomates o vegetales que han sido tratados con determinados pesticidas? Bueno, obviamente hay mucha preocupación en la sociedad, hay una falta de información muy importante y bueno, es parte de la oportunidad que todos tenemos como industria para poder aportar información válida y dar tranquilidad a la sociedad. También me gustaría compartir con ustedes algunos de los conceptos que hoy son muy comunes escuchar en los consumidores. Por ejemplo, todos los productores son grandes corporaciones, ¿no? Básicamente la agricultura ha tomado un rol más importante y la gente dice, bueno, tengo preocupación por las grandes corporaciones han tomado la agricultura en el mundo. Y la realidad, por ejemplo, en Estados Unidos, el 97% de los establecimientos son establecimientos de propiedades familiares. Lo mismo ocurre en Argentina, en Brasil. Por supuesto hay productores grandes, productores que han recibido fondos de inversión, etcétera, pero en el total el porcentaje es menor. Otro tema importante que se habla muchísimo son de los orgánicos. Los productos orgánicos no utilizan pesticidas y son más nutritivos, un concepto muy escuchado. La realidad es que los productos orgánicos utilizan insecticidas y fungicidas que están aprobados por la Asociación de Productores Orgánicos y no hay ningún tipo de diferencia, ni en el nivel de proteínas, vitaminas y en el nivel nutritivo en comparación con productos tradicionales o productos que contengan biotecnología. Eso es una realidad. El otro concepto es los pesticidas matan las abejas, esto es algo muy común en Estados Unidos y especialmente en Europa, y la realidad es que el número de colmenas ha ido aumentando y continúa una mejora de muchos años. Y finalmente el tema de casi todos los cultivos son biotecnológicos, no todos, algunos de estos cultivos como por ejemplo el maíz, canola, algodón, etcétera, tienen biotecnología, pero no todos los cultivos son OGMs. Así que es importante poder, en el ámbito adecuado, poder aclarar conceptos como estos. Son solamente ejemplos, hay muchísimos más. También hoy tenemos una comunicación mucho más rápida, se viraliza en una forma tremenda gracias a las redes sociales, a distintos mecanismos en donde la información corre muy rápidamente. Y se toman decisiones emocionales. Las decisiones son básicamente emocionales, no tanto en base a la ciencia o a los factores concretos. Hay un temor, digamos, a la ciencia y tecnología. Hay una visión contradictoria con respecto a la producción de alimentos. Es decir, la gente no tiene claro. Algunos piensan, bueno, necesitamos producir más alimentos, otros no. Hay una alienación de los consumidores con respecto sobre la agricultura y la producción de alimentos, es decir, están totalmente desconectados. Consumidores no se preocupan por entender qué pasa de este lado y los productores tampoco se preocupan en entender mucho qué pasa en este lado. Entonces necesitamos alinearnos y necesitamos conectar más. Hay una desconfianza general de la sociedad respecto a las compañías con fines de lucro, compañías como la nuestra, por ejemplo. Percepciones públicas críticas que son amplificadas por las ONGs y los informes negativos de los medios. Y conceptualmente es mucho más fácil transmitir una mala noticia, corre muy rápido y sin información necesaria muchas veces se toman decisiones que no son las adecuadas. Y hablando concretamente, quiero compartir algunos conceptos. Por ejemplo, cuando una compañía lanza un producto biotecnológico. Estos productos requieren pasar y ser controlados por innumerables organismos de control. En Estados Unidos puede ser el EPA, el USDA, el FDA. Son organismos en donde requieren de una extensiva cantidad de ensayos, no solamente para comprobar la eficacia del nuevo producto para controlar plagas, insectos o aumentar el rendimiento, por ejemplo, sino de su inocuidad respecto al medio ambiente, inocuidad respecto a los seres humanos, plantas y animales. Este proceso puede llevar
entre 10 y 11 años. Es un proceso que tiene un costo máximo quizás en el orden de los 250 millones de dólares. Y bueno, y uno como parte de esta industria siempre pensó, digamos, acá hay muchísima información, hay un respaldo muy importante de los organismos de regulación, entonces esto era suficiente como para transmitir a los consumidores y decir, bueno, esta nueva tecnología fue aprobada, suficiente. Y la realidad es que no. Lamentablemente necesitamos conectar primero, yo diría, a la emoción, al corazón, para poder abrir las mentes y luego ir al concepto de la razón o los conceptos intelectuales para poder transmitir las bondades y beneficios de las nuevas tecnologías una vez aprobadas y antes de ser lanzadas al mercado. Entonces, básicamente es esto, es cómo conectamos la razón y la emoción en pos de ser mucho más eficientes a la hora de transmitir conceptos tecnológicos en el agro. Hemos hablado mucho de la desconexión entre la producción y el consumo, pero también tenemos una muy buena noticia. En el año 2015 hemos conducido una investigación de mercado para entender desde el punto de vista del consumidor dónde están las oportunidades, en dónde confían los consumidores. Y por lejos, básicamente los consumidores confían en los productores. ¿Okay? Mucho más que en los médicos, que en los amigos, que las empresas como las nuestras, que en los científicos, que las ONG y especialistas en nutrición. Así que acá hay una oportunidad. La mala noticia es que los consumidores no hablan con los productores, pero conceptualmente confían en ellos. Los ven como parte, un eslabón de la cadena muy transparente y en el cual pueden confiar en sus recomendaciones. Así que básicamente acá hay una oportunidad de conectar los dos extremos de la cadena de valor y de esa forma poder mejorar esa comunicación tan importante. Acá es un ejemplo en una feria muy importante que se realiza todos los años en Texas, en Austin, en donde un productor importante está hablando al resto de participantes de la cadena de valor, gente que trabaja fuertemente en distintas áreas de la cadena y por supuesto consumidores, contando aspectos de su producción y siendo obviamente muy transparente y obviamente ayudando a este entendimiento mayor. Y acá está el concepto de advocate. Advocate con G es un concepto que Bayer ha implementado. Advocate quiere decir alguien que defiende un concepto o una idea, puede ser un abogado o alguien que defiende profundamente algún concepto. Hemos incorporado la G como parte de un programa de comunicación y estratégico de Bayer y lo denominamos advocate. ¿Qué quiere decir? Advocate permite educar, permite comprometer y habilitar. Desde el punto de vista es una recomendación pública y apoyo a la agricultura. Básicamente es, de alguna manera, amplificar la voz de aquellas personas o partes de la cadena de valor que tienen mucho para comunicar, es amplificar esa voz para que llegue de una manera correcta a los consumidores y de esa manera tener un mayor entendimiento de los nuevos conceptos tecnológicos. Es sumamente importante y Bayer lidera esta acción, esta estrategia en Estados Unidos y obviamente el concepto es, o la idea es expandir esta estrategia al resto de las regiones del mundo. Es sumamente importante ayudar a las partes para un mejor entendimiento. Pensemos lo importante que sería ser advocate para alimentar a la población del mundo. Si analizamos el 2050, estimamos un 60% de mayor demanda de alimentos. Pero solamente contamos con 3,7 billones o 3.700 millones de acres de agricultura en el mundo, que solamente representa la mitad de la superficie de Estados Unidos. Además, contamos con 570 millones de productores en el mundo que van a tener la responsabilidad de producir el doble para el 2050, en una forma sustentable, en una forma segura
y consistente para poder proveer de alimentos al mundo. Esta es la situación en donde nos encontramos y esta es la realidad. Algunos ejemplos de las innovaciones. Algunos ejemplos concretos de los beneficios de las innovaciones. Voy a hablar de la biotecnología. Hay más de 1000 estudios científicos en los últimos 30 años, en los cuales no se ha encontrado ningún tipo de evidencia en orden de afectar la seguridad alimentaria o la salud. Es decir, luego de 30 años, más de 1000 investigaciones, obviamente nos permiten decir que no hay ningún tipo de problemas con el tema de biotecnología. Esto es, desde el punto de vista científico, es clarísimo, pero desde el punto de vista de percepción del consumidor, no tan claro. Las labranzas conservacionistas, por ejemplo, es otro gran ejemplo. Agricultura siembra directa, labranzas conservacionistas son prácticas agronómicas extraordinarias que han permitido, por ejemplo, en Estados Unidos, evitar la erosión de 356 billones de libras de pérdida de suelo en los últimos años. Si eso se traduce en sustentabilidad, si se traduce en futuros rendimientos o en suelos que van a estar preparados para producir más en el futuro, es de suma importancia. Y el otro dato, por ejemplo, es el consumo energético o el consumo de agua. Hoy podemos decir que para producir una libra de algodón necesitamos la mitad de agua en comparación con 20 años atrás. ¿Okay? Entonces, cuando combinamos mejores productos con la biotecnología, mayor productividad, cuando combinamos prácticas agronómicas que nos permiten proteger el suelo y evitar la erosión, cuando combinamos la biotecnología en pos de eliminar energía y producir más con menos, obviamente es claro el ejemplo de lo que la ciencia ha aportado a la agricultura y lo que va a aportar con las futuras tecnologías. También es importante, y esto también es importante tener un mea culpa de todos nosotros que hemos trabajado en el sector por muchos años, es de probar elecciones a los consumidores. Yo particularmente, hace muchos años, cuando trabajaba en lanzamientos de biotecnología, pensaba, bueno, si la ciencia demuestra que este tipo de tecnologías es más importante o es más productiva o genera más valor que esta otra, ¿por qué no insistir fuertemente en una conversión total hacia la nueva tecnología? Y la realidad es que desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista de los distintos eslabones de la cadena de valor, es importante que todo el mundo tenga acceso a las opciones, que haya mayor cantidad de opciones, que por supuesto proveer de información y finalmente al final de los días cada uno va a tomar la mejor decisión. Pero, por ejemplo, con el tema de los orgánicos. El tema de los orgánicos yo me he opuesto muchísimo por tener mucha información digamos, en la forma contraria, es decir, bueno, ¿cómo voy a producir orgánicos si tengo tecnologías que producen mucho más a menor costo y con el mismo nivel nutritivo? La realidad es que es importante tener la opción de orgánicos también y cada uno tenga la elección de poder elegir lo mejor. También cuando visualizamos esto, quizás pensamos, esto es una empresa de una gran envergadura, este es un desafío enorme. ¿Cómo puedo cambiar esta percepción quizás negativa sobre las nuevas tecnologías a nivel de consumidor? Y la realidad es que se puede y se puede con pasión y con actitud positiva. Quizás las primeras conversaciones en ámbitos familiares o con amigos o conversaciones más formales en un inicio son muy duras, pero con buena actitud, obviamente esto se puede lograr y se puede mejorar esa percepción. Cada uno de nosotros puede ser un advocate, cada uno puede ser desde el lugar
que tenemos. Pueden ser roles importantes o roles menores, no importa. En cada uno de los roles uno puede ayudar proveyendo de información, siendo muy empático, siendo positivo y obviamente con una capacidad de escucha importante. Y existen muchos caminos para ser un advocate, desde una cafetería, una reunión en cafetería, una reunión familiar, hasta una reunión formal. En todos los ámbitos uno puede proveer de esa información y bueno, mejorar la empatía, ser positivo y hablar correctamente sobre las bondades de la agricultura y por qué la agricultura es tan importante en la economía mundial. Y bueno, ya para ir terminando, la realidad es que tenemos muchos factores que van a reformular la economía y por supuesto la agricultura. Hay una gran oportunidad de producir mucho más con menos, lo necesitamos hacer para cubrir la futura demanda. Sería muy importante ser partícipes de estos grandes cambios, esta nueva dinámica. Sin lugar a dudas, a nivel de cadena de valor, incluyendo los consumidores, podemos enfrentar estos nuevos desafíos juntos, es mucho más importante. Y el hecho de poder transmitir las bondades de la tecnología en la agricultura en una forma mucho más eficiente, mucho más holística, obviamente nos va a ayudar a preservar la licencia para operar y la inversión en agricultura va a continuar su rumbo hacia nuevos caminos para poder seguir trabajando, seguir colaborando para producir mucho más con menos, que es algo muy importante y estratégico para el mundo que se nos viene. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para comentarles en el día de hoy. Nuevamente muy agradecido por ser parte de este congreso y bueno, muchas gracias por estar del otro lado y bueno, ahora estoy a disposición de ustedes para contestar preguntas o compartir algunos comentarios. Muchas gracias.